Sí. Bueno, pues buenos días. Mañana en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Xunta Aragonesista defenderá una iniciativa que simplemente exige lo que nunca debería haberse perdido, un centro de salud público en el centro de Huesca. La población oscense está harta y con razón. Llevan más de un año sin un centro de salud en el corazón de su ciudad, tras el cierre del centro de salud del Santo Grial, y el Gobierno de Aragón sigue sin ofrecer ninguna solución, y esto es indignante, porque no puede ser que más de 6.000 personas, muchas mayores, con movilidad reducida o necesidades especiales, hayan sido abandonadas por el Gobierno de Aragón tras el cierre del centro de salud del Santo Grial en abril del 2024. No es un problema técnico, es una falta de voluntad política, y mientras tanto la gente sigue esperando, sigue desplazándose hasta un centro de salud, Fidel Pagués, que está saturado, perdiendo atención sanitaria y en muchos casos salud. Desde Xunta Aragonesista ya alertamos en el 2014 y pedíamos la creación de una cuarta zona de salud básica para la ciudad de Huesca por todos los problemas de saturación que se podrían ocasionar. Y hoy lo decimos sin ningún tipo de rodeos. Lo que está pasando en Huesca es un abandono institucional inaceptable, es indigno y además profundamente injusto. ¿Hasta cuándo piensa mirar el Gobierno de Aragón para otro lado? La sanidad pública no puede supeditarse a conflictos entre administraciones ni a cálculos presupuestarios que simplemente acaban recortando donde más duele, en los barrios, en las zonas rurales y ahora también en el casco histórico de Huesca. La atención primaria no es un lujo, es un derecho, es la base del sistema sanitario. Y sin centros accesibles, cercanos y bien dotados, ese derecho se convierte en papel mojado. ¿Y qué es lo que pedimos en esta iniciativa? Pues pedimos que se impulse de forma inmediata las medidas necesarias para abrir un centro nuevo de salud en el centro de la ciudad de Huesca, un equipamiento que devuelva los servicios perdidos con el cierre del centro de salud del Santo Grial y asegure una cobertura adecuada, digna y de proximidad para más de las 6.000 personas afectadas. Y reclamamos también que se exijan y se establezcan mecanismos de colaboración activa entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca y las administraciones competentes para encontrar una ubicación y poner en marcha un centro de salud cuanto antes, porque no se puede perder más tiempo. No se puede consentir que se normalice que 6.000 personas pierdan su centro de salud como si no pasara nada. No se puede permitir la dejadez del Gobierno de Aragón y el recorte de derechos, porque defender la atención primaria es defender el corazón de la sanidad pública, y eso empieza por garantizar centros de salud cercanos, accesibles en los barrios y en las ciudades. En Huesca ese derecho se ha roto, es hora de reconstruirlo y desde Xunta Aragonesista vamos a insistir hasta lograrlo. ¿Qué mensaje se está enviando a la ciudadanía oscense? Que si vives en el centro histórico te toca desplazarte, esperar y aguantar el deterioro de la atención primaria. La salud es un derecho, no un privilegio ni un favor que se concede según el código postal donde vive cada persona, y el Gobierno de Aragón está fallando y está incumpliendo su deber y está generando un malestar social entre la ciudadanía oscense que cada día va en aumento. Desde Xunta Aragonesista seguiremos luchando junto a los vecinos y vecinas de Huesca en las Cortes de Aragón y en la calle, porque la sanidad pública se defiende sin miedo, sin tregua, y en Huesca también. Pero hoy también nos vemos obligados a denunciar que a la falta de recursos y al abandono progresivo de nuestra sanidad pública se suma ahora una decisión incomprensible del Gobierno de Azcón, el cierre de 40 camas en la tercera planta del Hospital San Jorge de Huesca. Hablamos de un hospital que ya sufre falta de especialistas, donde el personal sufre una carga asistencial crónica y donde cada cama cuenta. Esta medida no solo es irresponsable, sino que representa un ataque directo a la calidad asistencial de los vecinos de Huesca, a la dignidad de los pacientes y a la salud de quienes viven allí. En definitiva, lo que estamos exigiendo desde Xunta Aragonesista es la reapertura de un centro de salud público en el centro de Huesca, porque más de 6.000 personas están abandonadas tras el cierre del centro de salud del Santo Grial. Y además denunciamos el cierre este verano de 40 camas en el Hospital San Jorge, una decisión irresponsable del Gobierno de Aragón que pone en riesgo la calidad asistencial de las personas que viven en Huesca.